Buenas noches, bienvenidos. Dentro de 48 horas ya sabremos cómo está el Grupo de México. Calma, tensa calma aquí en las inmediaciones del Estadio Azteca, a la espera de lo que pueda ocurrir la mañana del jueves con pues tantas insinuaciones sobre bloqueos, sobre protestas, etcétera. Hay muchos corresponsales ya de todas partes del mundo pendientes y ojalá que todo transcurra de acuerdo a lo programado. Son días complicados. Hemos visto en otros contextos y en otros tiempos cómo los eventos deportivos son prácticamente tomados como rehén de algunos grupos. No nos metamos en temas de quién tiene la razón. Ojalá que haya capacidad para resolver, para gestionar de ambas partes y que esto finalmente fluya. Bueno, aquí estamos esta noche hablando con Jared Borghetti, Roberto Gómez Junco, Paco Gabriel, Ricardo Peláez y Ricardo Push de las novedades sobre el 9 de México. Raúl Alonso Jiménez firma con el Wolverhampton, el equipo de sus amores, 2 años a los 35 años, 2 años más, y seguramente de ahí en adelante vendrá este posible regreso al fútbol mexicano con el América. Equipo de la Championship que desde luego desde México recibe cuestionamientos sobre si es un descenso en la carrera de este tremendo delantero, que hay que reconocerle el que sigue aspirando a un nivel competitivo alto. Hay que reconocer que los sueldos de la Championship son muy importantes, por lo menos en un 90% de las ocasiones no son sueldos que la Liga MX pueda llegar a poner en la misma dimensión. Ya sobre el nivel futbolístico hay quienes sostienen que es una liga superior a la mexicana. Hay que recordar que a esta liga han caído porque han descendido equipos como el United, el City, el Chelsea, el Liverpool, y que el valor de mercado de las plantillas como el Coventry, como el Everton en su momento, son superiores de acuerdo a varias mediciones que lo que vale incluso el Toluca, por ejemplo, Toluca, Cruz Azul, Monterrey, etcétera. Paco Gabriel, ¿es un paso para atrás de Raúl Alonso Jiménez? Buenas noches, Javier, y me uno a tus deseos de que las cosas se resuelvan sin tomar partido por una u otra parte, que las cosas se resuelvan previo a la inauguración del Mundial. No es un paso para atrás en el caso de Raúl Jiménez, que ya tiene una carrera consolidada, que no tiene absolutamente nada que demostrar. Y como en muchas ocasiones sucedió con la Juventus, por ejemplo, que los jugadores, campeones del mundo inclusive, jugaron con la Juventus para regresar el equipo a Primera División, o el propio Guardado, me parece, con el Deportivo La Coruña, es un sentimiento de agradecimiento, de honesto, por supuesto, de hacer que el equipo regrese a la Primera División, a la Premier League, sin sueldos diferentes a los que se imagina uno en otra Segunda División. Y además el ascenso conlleva una cantidad de dinero que ninguna otra liga te da. No, yo creo que Raúl Jiménez es agradecido con el Wolverhampton por lo que ha vivido ahí y quiere de una manera, por agradecimiento y solidaridad, unirse a este grupo y regresar la plantilla a la Premier League. Yo lo veo como un paso inclusive adelante porque se mantiene en Europa. Este equipo que en redes sociales dice Roberto, nunca te saliste de nuestro corazón. Cuando recordemos la carrera de Raúl Jiménez tenemos que hablar de lo que hizo con el Wolverhampton en la Premier, ahora en esta liga, la Championship. Así es, buenas noches, coincido plenamente, es mantener el ritmo de su carrera, de su trayectoria, es agradecerle al equipo en el que se catapultó a otros niveles. Me parece bien, buena decisión, más allá de los factores económicos y de familia que él haya considerado, pero a pesar de esto sí creo que el cierre ideal de una trayectoria tan brillante como la de Raúl Alonso Jiménez sería en el América. Creo que ahí quiere terminar, pero tendrá que hacer un esfuerzo, Jared, porque el América, también querrá el América eventualmente tenerlo a los 37 años, pero va a tener que bajar la expectativa y el América va a tener que subir un poquito el rango para que se dé ese final mágico. Buenas noches, un saludo para todos. Yo también me uno a lo que dice Paco y lo que dice Roberto. El agradecimiento que le tiene Raúl al Wolverhampton, creo que va muy de la mano el por qué regresa a este equipo, y como bien lo dice, se sigue manteniendo en Europa, en la Championship, que en otros países será Primera División sin ningún problema, ¿no? La exigencia que tiene la Championship es como ninguna otra.
o incluso más que en algunos países de los equipos de primera división. Sí, 2 años, veremos si los logra cumplir. La idea me imagino que es que en un año el equipo ascienda y después de ahí jugar un año más en la Premier. Ahora, ¿hablas de su regreso o en un momento dado que América sea interesado o se interese por él? Yo creo que las que la lleva de ganar en ese momento sería América, en el sentido de que sabe que la edad que va a tener Raúl, sabe que tampoco va a ser la solución, ni lo van a contratar para que el equipo realmente sea campeón. Lo van a contratar porque le tienen agradecimiento, porque es un canterano, porque quieren que se despida en América, y las condiciones económicas seguramente serán otras. Sí. No creo las que pretende Raúl. Va a ir más, quien lleva la mano va a ser el América. Cuando preguntas, Ricardo, en Europa, Ricardo Push y Ricardo Peláez, cuando preguntas en Europa, oye, a ver, ¿qué onda con la Championship? Porque en México es mucho el tema de segunda división, no es primera división, pero hay quien dice, por ejemplo, comparando con la Eredivisie y con la Liga Portuguesa, que el Benfica, por ejemplo, puede ser un equipo superior a cualquiera de la Championship o el Ajax, pero ya en bloque, ya hablando de todo el nivel competitivo, suele compararse con el nivel futbolístico de esos dos países, por ejemplo, Portugal y Holanda. Buenas noches a todos. Yo creo que sí, yo creo que quitando a las 5 principales ligas en Europa, que ya las sabemos, que son la inglesa, la española, la alemana, la italiana y la francesa hasta cierto punto, y sobre todo por la presencia del Paris Saint-Germain, la siguiente liga tiene que ser la Championship, pues como eso, como bloque, por lo que se juega, por la exigencia, por el nivel de equipos, por el talento de futbolistas, por presupuestos, por un montón de cosas. Yo creo que ahí está la Championship. ¿Es un descenso en la carrera de Raúl? Sí, porque descendió el equipo en el que estaba, o sea, pasa de jugar en la primera división a ir a jugar a la segunda. Es una realidad también que ningún equipo de primera división le ofreció, en Inglaterra al menos, para irlo a buscar y mantenerse en Premier. No sabemos, sí. No sabemos. No creo que haya pasado. No sabemos. No creo que haya pasado. También. Es una realidad que los números y el rendimiento del propio Raúl ha ido a menos. Esta última temporada, 10 goles en 43 partidos, el 64% de los minutos disputados probables de los que tuvo en Premier. Alternó por momentos con Rodrigo Muniz mucho la posición. Ni siquiera fue, digamos, un titular indiscutible en el Fulham. Pero es normal. Cuando ves el momento de vida del propio Raúl, la edad que tiene, pues es normal. Lamentablemente nuestro futbolista más representativo, hablando de selección nacional, no está en su mejor momento. Ese era hace 4 años y lamentablemente le tocó una pubalgia, pero creo que va a mantenerse en un nivel competitivo muy alto, eso sí. ¿Qué le destacarías a Raúl Jiménez? ¿Cuáles son sus virtudes personales y profesionales? Tuve la oportunidad de participar en el inicio de él, ¿no? Estaba Chucho Benítez de centro delantero y lo metían entre carriles, ¿no? No tanto abierto y no tanto como punta, ¿no? O como segunda punta. Jugaba ahí en medio y lo hacía bastante bien, con mucho sacrificio. Tenía gol, tenía asistencia, un jugador muy completo, con buen juego aéreo. Y creo que también es una cuestión de compromiso, de solidaridad, de agradecimiento hacia la institución donde triunfó, digamos así, y también los temas familiares. No podemos dejar de lado eso, la calidad de vida. Seguramente con su familia tomó esta decisión. En el América creo que siempre va a tener las puertas abiertas, siempre. No sé si para jugar los últimos torneos o incluso después en alguna otra posición, porque es un jugador disciplinado, un jugador que ha superado lesiones gravísimas, que pensábamos muchos que no se recuperaría. Yo no era de ellos, yo sí pensé que teníamos que rescatar a ese Raúl Jiménez que ya conocíamos, y vaya que lo rescatamos. Hoy quizá viva un gran momento y ojalá lo pueda plasmar en la selección nacional. Pero hoy, en este Mundial, Jared, ¿qué te da Raúl Jiménez y qué ya no te da? Fíjate que en la selección ha rendido, aún cuando no ha tenido la regularidad en el Fulham, cuando no la tuvo, venía a la selección, anotaba goles. Y es un jugador que, como bien lo dice Ricardo, tiene muy buenas condiciones, sabe muy bien moverse dentro del área y fuera del área, ayuda más. Llegando por sorpresa, no es un 9 clavado, no es un 9 que sepa aguantar, que sepa ser paciente dentro del área, es un 9 que le gusta ser más participativo. Y yo creo que la selección está bien. Para la forma en cómo juega la selección, está bien, porque la selección no necesita de un 9 que esté clavado. La selección necesita de un 9 que tenga otras condiciones, y con Raúl las ha encontrado sin ningún problema. Yo agregaría, si me permites, Javier, es un jugador que se adapta a cualquier tipo de juego. La selección ya sabemos que genera poco y él participa, aún así, con pocas pelotas, se bota a los costados, retiene la pelota, se asocia con sus compañeros, patea penales, patea tiros libres, tiene buen juego aéreo, tiene gol, está peleando el título
título o el récord con Chicharito Hernández, no está lejos, es un jugador histórico de selección nacional ya por sí solo, pero tiene muchas condiciones, es un jugador completo porque aparte tiene sacrificio defensivo, es el primer defensor de la selección nacional. Eso ya lo ha perdido un poco, ¿no? O sea, esa parte en el Wolverhampton en su mejor etapa, cuando llegó a sonar incluso para reforzar en un mercado de invierno al Barcelona, con aquella sociedad que tenía con Diogo Jota, fallecido después, con el propio Traoré por la otra banda. Raúl iba mucho a bandas, generaba mucho juego de espaldas, mucho retener pelota, mucho aguantar, ser muchas veces él el que generaba la jugada y no necesariamente el que la remataba, arrastrar pelota 20, 25 metros, a lo mejor en transiciones. Esas cosas ya van a ser más difíciles que las pueda hacer Raúl Jiménez por una situación absolutamente normal. Pero yo lo que veo muy positivo de los delanteros de esta selección encabezados por Raúl Jiménez, por su experiencia, su trayectoria, aunque tiene la asignatura pendiente de que todavía no ha hecho un gol en una Copa del Mundo, y qué mejor que hacerlo en casa. Tienes a la Hormiga González, tienes a Memote, tienes a Santi Jiménez y a Raúl. En determinado momento eso te da opciones para recurrir a uno o a dos en el mismo partido, o a tres si fuera necesario, dependiendo de la necesidad. Plantear un juego de acuerdo al rival y después ajustar sobre la marcha. Usted está hablando de 4 opciones. ¿Hace cuánto que no teníamos 4 opciones así? Quiñones. Bueno, Quiñones que aunque lo usa Javier más por izquierda, sí, realmente en su liga juega casi como centro delantero, si no es que como centro delantero, y es goleador. Fíjate las opciones que tiene Javier Aguirre para este mundial, encabezados, insisto, por Raúl Jiménez, que creo que por su experiencia puede ser el que más aporte. Sí, Raúl Jiménez, a pesar de que evidentemente no está en su apogeo ni cerca, pero sigue siendo más jugador, vamos a decir, ahorita, que Armando González, que Memo Martínez, que el mismo Santiago Jiménez, que estaba como que encaminado para desplazarlo. Pelearle, ¿no? No lo ha hecho por diversos motivos. Entonces está bien que ahí se mantenga un jugador muy inteligente para moverse, muy completo técnicamente, y creo que de todos ellos es Quiñones el que puede potenciar las características de Raúl Alonso Jiménez. Ya se vio algo en el reciente partido. Quiñones no tan abierto, Quiñones compartiendo más con Raúl Alonso Jiménez el eje del ataque, para que se dé eso que dice Jared, que si haya una presencia permanente de cualquiera de los dos. Me gustaría un tiro libre, no cargado ni para la izquierda ni para la derecha, un tiro libre en una zona exacta, en medio, a ver si lo va a tirar Luis Chávez, estando en la cancha Luis Chávez, que es un especialista, o Raúl Jiménez. No, lo tira Luis. Lo tira Luis. Yo creo que Luis. Sí, sí, sí. No, quién sabe, ¿eh? No, aunque Raúl también hizo un golazo, fue contra Estados Unidos, ¿no? Ha hecho varios. Ha hecho varios, pero sí cada vez menos frecuentes y cada vez menos toma ese rol, incluso en sus equipos. Vamos apostando si quieren. Hay que dejar. Bueno, No, pero por haz tu, eso haz tu cartita donde quieres que sea la falta. Exactamente. Aquí tantos centímetros y aquí pegado, Ricardo, separado de la línea del área grande y todo. Por eso la puso al centro. Ahorita la hago acabando el programa, pero vamos a ver, vamos a apostar. No, pero por eso la pusiste al centro, ¿verdad? ¿Al centro? Porque creo que cargado a la izquierda sí sería Raúl Alonso Jiménez. Claro. Cargado a la derecha Luis Chávez. Oigan, Sin duda alguna. una pregunta, más allá de las estadísticas, todo lo que se puede medir en un delantero, remate derecha, izquierda, control de balón, cabeceo, etcétera, ¿es un mejor delantero que Javier Hernández? ¿Fue un mejor delantero Raúl Jiménez? Técnicamente sí, para por mí supuesto. Sí, técnicamente sí. Sí. Sin lugar a dudas. Yo te pregunté no técnicamente, te dije si es un mejor jugador. Sí. A ver, Roberto está diciendo que... No, técnicamente coincido. No ha llegado la trayectoria de Raúl Alonso Jiménez o sea, a la de Javier Hernández. en su prime. No ha llegado, a lo mejor la Copa del Mundo lo consigue, ¿no? Dependiendo de qué tanto logre. Hasta ahora, si se retira mañana Raúl Alonso Jiménez, está muy fácil. Queda en la historia del fútbol Está muy arribita fácil. Javier Hernández. Está muy fácil. Mejor jugador, Jiménez. Mejor delantero, el Chicharo. No, por eso pregunté. No, es Está que muy es fácil. diferente, Javier. Está muy fácil. A ver, escúchame. En el prime de Raúl no llegó a tener el olfato goleador de Chicharo. Pero por eso está Chao. muy fácil, ¿no, Bye. Jared? Sí, está muy fácil. Sí. O sea, como mejor jugador, delantero más Raúl completo, Jiménez. Raúl. Como delantero, goleador, el Chicharito. goleador, Yo Chicharito. te lo digo, definidor, Yo no- finalizador Sí, de jugadas. No veo diferencia jugador o delantero. Es que sí, mejor es que jugador. sí. Un delantero es el que hace los goles. Es que, Roberto, Jugador es más goleador. completo. Goleador. Pero Sí, más sí. bien goleador, más que finalizador, delantero. no, Bueno, goleador, el que hace los un goles. rematador, un Más finalizador. Más goleador. Está Bueno, goleador. Pero está cerca Raúl Jiménez también de eso, ¿no? Sí. Pero más los goles que hizo completo. el Chicharo en el Leverkusen, Sí, claro, en el Manchester por eso United. digo que no lo ha alcanzado. No, Jiménez no Pero llegó. ya tiene Pero más goles en por el- Premier, Raúl, no por el que número Chicharo. de goles. En Premier ya hizo más goles Raúl. Pero con más como- partidos. Y caemos Como siempre, delantero. caemos siempre en un tema de la compañía.
los compañeros de Javier en el United, los compañeros de Sí, Javier también. en el Madrid, Sí. contra una más modestia, digamos, situación de Plantilla. escoltas de Jiménez todo el tiempo. La ¿no? otra, la otra respuesta sería, cuando decimos los 5, pues, Hugo Sánchez número 1, hablamos de Rafa Márquez, y siempre está el Chicharito en esa conversación por lo que hizo en equipos importantes Sí, y grandes. claro. Entonces, No, es el históricamente, es el el tercero. Chicharito tiene el récord, el Chicharito fue un gran finalizador, un centro delantero definidor, terminador de jugadas. Raúl Jiménez es un jugador más completo, más punta, Ya, que te puede hacer mejor otros jugador, trabajos. Sí, mejor No, jugador, mejor jugador. yo diría que distintos. Bueno, No, mejor jugador. Mejor jugador Raúl, mejor centro delantero goleador el Chícharo. Paco, ¿quieres quedar bien con Dios y con el diablo? No, pero es la verdad. Te lo dicen dos grandes centros delanteros. Sí. Bueno, Pero si Raúl le rompe el récord de... Se ve muy difícil, porque no sé cuánto va a jugar en Aunque selección se lo después del rompa. Mundial. Pero si le rompe el récord de goles, cuando digas fue mejor de goleador Javier que Raúl, Ve pues los- el que se o sea, remonte a decir, oigan, pero pues en la selección Ricardo, hizo más goles Raúl. pues, Ve ¿de los dónde fue números, mejor o sea, ve en goleador? cuántos, Sí le partidos remonta los esa hizo diferencia. Chicharito y en cuántos los No, hizo pero Raúl también. Si mete 10 goles más y 4 de ellos en la Copa del Mundo, sí, Ah, claro, hablamos no, de otra cosa. Claro. Pero los que han Está estado en Europa, a 7 todavía, ¿no? Si no como, estoy mal. como dijo Paco De ya, bien. romperlo a 7. en Europa es muy claro, Hugo Sánchez, Rafael Márquez y el tercero es Javier Hernández. Eso lo dije yo. Le Sí. faltaría mucho. Y es que el Pero tema hizo de cara Raúl Paco Jiménez que ha estaba de provocado acuerdo. una enorme discusión Le entre los faltaría aficionados. mucho a Raúl Jiménez para Lo de compararse. sí, pero lo de Javier Hernández Javier en Europa. Lo de Javier a mí no sé si es tanto por evidentemente lo hecho es extraordinario, pero es más por dónde pasó que por lo que hizo. Lo de Hugo y lo de Rafa creo que es indiscutible lo que sí hicieron. Lo de Javier creo que es más su currículum de haber pasado Pero va de por el la Madrid mano. sin Pero va de porque la no mano. pasa por el Madrid Va y de- no y la marca, selección. no marca Pero, un momento a ver, en el Madrid. pero no y- pasó por Va pasar. de la mano. No, dejó no pasa algo. nada No, con no, Javier no, y Hernández los en el goles Madrid, con- esa es la realidad. Y los goles con la O sea, selección. no exageremos tampoco. Pero a ver, Pero no exageramos, es que Javier. estamos hablando... Goles con el Manchester United, Sí, con la goles selección. con Leverkusen Sí, y el Real pero- Madrid te busca, Es te que contrata. por eso evité poner por delante el tema de las En una compra de estadísticas. pánico. Porque hoy, por ejemplo, podemos decir, Hugo está lejos de Rafa y Rafa está más lejos de Sí. Javier. Hablando de lo Sí. que estoy poniendo sobre Sí. la mesa, ¿no? No, perdona, lo de Hugo es Por muy- eso. pero muy lejos, de, Hugo es de los incomparable. demás. Y luego ya siguen los demás. Esa es Bueno. la realidad. Vamos Sí, a... yo sí vamos- creo que está más cerca Javier Hernández ¿De Rafa? de Rafael Márquez que Rafael Márquez de Hugo. Sí. Pero yo creo que está más cerca Raúl de Javier que Javier de Rafa. Ya hicimos. Ah, bueno, y luego y, de Roberto, Guardado. y Roberto de Jared. No, y- sí. No, guardado ¿Quién está más de los cerca de- otros. ¿Quién es Javier Claro, o Andrés Ricardo? y Raúl están más cerca de Javier que Javier de Rafa. Bueno, Y es que el tema de Raúl Jiménez ha provocado una enorme discusión entre los aficionados del América. Durante semanas muchos imaginaron un regreso romántico del canterano azul crema al club donde comenzó su carrera, pensando que el Mundial 2026 podía ser el escenario perfecto para que el delantero volviera a vestir la camiseta de las Águilas. Sin embargo, la realidad parece apuntar en otra dirección. Diversos reportes en Inglaterra señalaron primero que Jiménez no continuaría en Fulham tras finalizar su contrato, pero lejos de acercarse a la Liga MX, todo indica que su futuro seguirá ligado al fútbol inglés. Incluso varios medios ya reportan que el atacante mexicano ha concretado su regreso al Wolverhampton, el club donde alcanzó el mejor nivel de su carrera europea y donde se convirtió en una auténtica leyenda para la afición. Esta situación cambia completamente la narrativa que se había construido alrededor de un posible regreso al América. Porque una cosa es que el club tenga interés sentimental en recuperar a una de sus máximas figuras de los últimos años y otra muy distinta es diseñar un proyecto deportivo esperando que un futbolista de 35 años decida regresar. El América viene de una etapa histórica. Ha construido una estructura competitiva y necesita tomar decisiones pensando en el futuro, no en la nostalgia. Esa es precisamente la advertencia que muchos analistas han hecho en los últimos días. Las Águilas no pueden detener su planificación deportiva esperando a Raúl Jiménez. Y aquí aparece un punto muy interesante. Si observamos el rendimiento reciente del delantero mexicano, encontramos argumentos para entender por qué sigue teniendo mercado en Inglaterra. Durante la temporada más reciente con Fulham logró marcar 9 goles en la Premier League y mantuvo un nivel competitivo importante pese a su edad. Además, continúa siendo uno de los referentes de la selección mexicana y llegó al Mundial como uno de los atacantes más importantes del equipo dirigido por Javier Aguirre. Por eso mismo, desde la perspectiva de Raúl Jiménez, la decisión parece lógica.
Permanecer en Europa le permite mantenerse en un entorno altamente competitivo, seguir enfrentando semana a semana a futbolistas de primer nivel y alargar su carrera en un campeonato donde ya está completamente adaptado. Recordemos que el mexicano dejó una huella enorme en Wolverhampton, convirtiéndose en el máximo goleador del club en la historia de la Premier League y siendo pieza fundamental de una de las etapas más exitosas de los Wolves en tiempos recientes. La pregunta entonces es inevitable. ¿Qué debe hacer el América? Porque mientras muchos aficionados siguen soñando con el regreso de Raúl, la directiva tiene la obligación de pensar en soluciones reales e inmediatas. Los torneos no esperan, los mercados de fichajes avanzan rápidamente y los proyectos deportivos exitosos se construyen con decisiones oportunas. Si el club se queda esperando una respuesta que quizás nunca llegue, corre el riesgo de perder oportunidades importantes en el mercado. Además, hay un factor generacional que tampoco puede ignorarse. América necesita construir una nueva base ofensiva para los próximos años. Los grandes equipos del mundo entienden que la renovación constante es parte del éxito. No se trata de despreciar la historia ni el legado de los ídolos, sino de comprender que el fútbol evoluciona permanentemente. Raúl Jiménez seguirá siendo un símbolo americanista independientemente de dónde juegue los últimos años de su carrera. Muchos aficionados recuerdan perfectamente aquella etapa en Coapa donde el delantero surgió como una de las mayores promesas de la cantera. Sus goles, su crecimiento y posteriormente su salto a Europa forman parte de la historia moderna del club. Sin embargo, también es cierto que el América actual es una institución distinta a la que Raúl dejó hace más de una década. Hoy existe una exigencia permanente por títulos, una presión mediática enorme y una competencia feroz tanto en Liga MX como en torneos internacionales. Por eso algunos consideran que incluso para el propio Jiménez podría ser positivo mantenerse en Inglaterra. Volver a Wolves representa reencontrarse con una afición que lo idolatra, regresar a un entorno donde ya demostró su capacidad y afrontar un reto muy especial: ayudar al club a regresar a la Premier League después del descenso. Mientras tanto, en Coapa deberán tomar decisiones pensando en el presente y en el futuro. Porque más allá del cariño que existe por Raúl Jiménez, el América necesita delanteros disponibles ahora mismo, jugadores que puedan incorporarse de inmediato al proyecto y contribuir desde el primer día. Esa es la realidad del fútbol moderno. Los sentimientos son importantes, pero las instituciones exitosas se construyen con planificación, estrategia y visión a largo plazo. Y quizá ahí está la principal lección de toda esta historia. El América no debe depender de un nombre, por más importante que sea. Los grandes clubes trascienden a los futbolistas. Lo hicieron cuando se fueron figuras históricas en décadas anteriores y lo seguirán haciendo en el futuro. Si algún día Raúl Jiménez decide regresar, seguramente será recibido como uno de los hijos pródigos de la institución. Pero mientras ese momento llega, si es que llega, las Águilas tienen la obligación de seguir avanzando. Porque al final del día, la noticia no es solamente que Raúl Jiménez podría continuar su carrera en Inglaterra. La verdadera noticia es que el América enfrenta una decisión clave para su futuro: esperar o actuar, apostar por la nostalgia o construir el siguiente proyecto ganador. Y en el fútbol de élite, normalmente los equipos que triunfan son aquellos que entienden cuándo mirar al pasado para honrarlo y cuándo mirar al futuro para conquistarlo. Pero el debate alrededor de Raúl Jiménez y el América apenas comienza, porque mientras algunos aficionados consideran que el club debe cerrar definitivamente la puerta y enfocarse en nuevos delanteros, otros creen que todavía existe una posibilidad real de ver al atacante regresar a Coapa en el futuro cercano. Y ahí es donde esta historia se vuelve todavía más interesante, porque el entorno del fútbol mexicano siempre ha tenido una relación especial con los futbolistas que triunfan en Europa. Cada vez que uno de ellos queda libre o entra en la etapa final de su carrera, inmediatamente aparece el sueño de verlo regresar a la Liga MX. Pasó con Guardado, pasó con Chicharito, pasó con Ochoa y ahora sucede con Raúl Jiménez. Sin embargo, no todos los regresos funcionan igual y no todas las historias terminan siendo exitosas. De hecho, muchos creen que precisamente el América debe aprender de casos anteriores para evitar cometer errores emocionales, porque fichar un nombre grande no garantiza resultados deportivos inmediatos. El peso de la camiseta azulcrema es enorme
y la presión mediática puede consumir rápidamente a cualquier jugador, incluso a una figura histórica. Además, hay otro detalle importante que muchos pasan por alto. El costo económico de una operación como la de Raúl Jiménez sería altísimo. Aunque quedara libre de Fulham, el salario del delantero mexicano seguiría estando muy por encima de la mayoría de jugadores de Liga MX. Y eso obligaría a la América a hacer sacrificios importantes en otras posiciones o incluso modificar parte de su estructura salarial. Por eso algunos analistas consideran que la directiva americanista está actuando correctamente al no desesperarse públicamente por el atacante mexicano. El club entiende que debe mantener la calma y no hipotecar el proyecto deportivo únicamente por una operación mediática. Porque sí, el regreso de Raúl Jiménez sería una bomba para el fútbol mexicano, elevaría las ventas de camisetas, generaría impacto internacional y aumentaría enormemente la expectativa alrededor del América. Pero la verdadera pregunta es si deportivamente sería la decisión correcta para este momento del equipo. Y ahí aparecen muchas dudas. El América viene de una etapa extremadamente intensa, donde consiguió títulos, protagonismo internacional y una presión constante por mantenerse en la cima. Después de la salida de André Jardine, el club atraviesa un momento de transición importante y necesita estabilidad. Incorporar una figura tan mediática como Raúl Jiménez podría generar todavía más presión sobre un vestidor que ya vive bajo el reflector todos los días. Además, existe otro punto fundamental: el estilo de juego. El fútbol europeo ha cambiado mucho a Raúl Jiménez desde su salida de México. Hoy es un delantero con más experiencia táctica, más capacidad de asociación y mayor lectura del juego, pero también es un futbolista físicamente distinto al joven explosivo que salió de Cuapa hace años. Después de la terrible lesión de cráneo que sufrió en Inglaterra, el mexicano tuvo que reinventarse futbolísticamente y aunque logró volver a competir al máximo nivel, muchos consideran que ya no es el mismo delantero dominante de su mejor etapa en Wolves. Eso no significa que sea un mal jugador, al contrario, sigue siendo uno de los atacantes mexicanos más completos, pero sí abre el debate sobre si realmente encajaría en el proyecto actual del América. Y mientras todo esto ocurre, en Inglaterra continúan apareciendo señales claras de que Raúl quiere permanecer en Europa. Los aficionados de Wolves siguen pidiendo su regreso constantemente. Las redes sociales del club explotan cada vez que aparece una noticia relacionada con el mexicano y el cariño que existe entre ambas partes es evidente. Para muchos seguidores del Wolverhampton, Jiménez representa mucho más que un futbolista. Es el rostro de una etapa histórica donde el equipo compitió en Europa League, enfrentó a gigantes de la Premier League y soñó incluso con puestos de Champions League. Por eso, el posible regreso del delantero mexicano ha generado una enorme ilusión en Inglaterra. Y si analizamos la situación desde el lado humano, también resulta lógico que Raúl prefiera volver a un sitio donde ya fue feliz, donde se siente querido y donde conoce perfectamente la estructura del club. Después de tantos años viviendo en Inglaterra, adaptarse nuevamente a la vida europea también parece más sencillo para él y su familia. Mientras tanto, el América deberá demostrar que es capaz de reinventarse sin depender del regreso de figuras históricas, porque los clubes verdaderamente grandes no se quedan detenidos esperando el regreso de un ídolo. Construyen nuevas historias, descubren nuevos referentes y siguen evolucionando. Esa es precisamente la mentalidad que muchos aficionados esperan ver en la directiva azul crema. Algunos incluso consideran que sería mejor invertir el dinero de un posible fichaje de Raúl Jiménez en futbolistas más jóvenes, con proyección internacional y capacidad de liderar al equipo durante varios años. Y la verdad es que ese argumento tiene mucho sentido. El fútbol moderno exige planificación a mediano y largo plazo. No basta con pensar únicamente en el impacto mediático de un fichaje. Hay que analizar rendimiento físico, adaptación táctica, proyección deportiva y estabilidad financiera. El América sabe perfectamente que cada movimiento suyo se convierte en noticia nacional. Por eso, la presión alrededor de esta situación seguirá creciendo en las próximas semanas. Cada declaración de Raúl Jiménez será interpretada como una pista sobre su futuro y cada silencio también generará especulaciones. Pero mientras el ruido mediático aumenta, el club necesita mantener la cabeza fría,
porque las decisiones más importantes no se toman desde la emoción, sino desde la estrategia. Y quizá lo más interesante de toda esta historia es que refleja perfectamente el momento que vive el fútbol mexicano. Durante años, la Liga MX soñó con traer de regreso a todos los futbolistas que triunfaban en Europa, pero ahora muchos de esos jugadores prefieren mantenerse fuera del país el mayor tiempo posible. Eso habla de un cambio de mentalidad importante. Antes, regresar a México era visto como el paso natural después de Europa. Hoy ya no necesariamente es así. Los futbolistas buscan prolongar su carrera en ligas competitivas, mantener ritmo internacional y aprovechar al máximo sus últimos años en el extranjero. Raúl Jiménez parece formar parte de esa nueva mentalidad. Y honestamente, cuesta trabajo criticarlo por eso. Después de todo lo que vivió en Inglaterra, después de superar una lesión que incluso puso en riesgo su vida, el delantero mexicano tiene derecho a decidir dónde quiere continuar su carrera. Si siente que todavía puede competir en el fútbol inglés, es completamente válido que lo intente. Y quizá ahí está el verdadero mensaje para el América. El club no debe tomarse esta situación como un rechazo ni como una derrota. Simplemente debe entender que el fútbol actual funciona de otra manera. Los jugadores toman decisiones pensando en su carrera, su estabilidad y sus objetivos personales. Mientras tanto, las instituciones deben seguir adelante construyendo proyectos sólidos independientemente de quién llegue o quién se vaya. Porque al final del día, ningún futbolista es más grande que el América, ni Raúl Jiménez, ni nadie. Las Águilas seguirán siendo protagonistas con o sin él. Y eso es precisamente lo que convierte a este club en una de las instituciones más importantes del continente. Pero claro, eso no significa que los aficionados dejarán de soñar, porque el fútbol también vive de emociones, nostalgia y esperanza. Y mientras Raúl Jiménez siga activo, siempre existirá la ilusión de verlo nuevamente vestido de amarillo, celebrando goles en el Estadio Azteca y reencontrándose con la afición que lo vio nacer. Tal vez ese regreso llegue algún día, tal vez no, pero mientras tanto el América tiene la obligación de seguir escribiendo nuevas historias sin quedarse esperando a nadie.